Ya miren, ahora vamos a hacer ejemplos también, pero vamos a trabajar ejemplos tipo PCU. El primer ejercicio que vamos a trabajar tipo PCU dice, en el experimento de lanzar un dado común 300 veces, se define la variable aleatoria x como el número de veces en los cuales se obtiene un número mayor que 4. Un número mayor a 4. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa el p mayor de 298? Entonces, primero vamos a lanzar un dado. Entonces, eso es lo que nos está diciendo. Vamos a lanzar un dado. Lanzar un dado común. Como vamos a lanzar un dado común, tenemos 6 opciones: el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Pero recuerden que nosotros estamos trabajando con una distribución binomial. Entonces, como estamos trabajando con una binomial, ¿qué es lo que vamos a hacer? La distribución binomial tiene que tener dicotomía. Acá es importante que sepamos cómo vamos a escribir una función binomial. En los otros ejercicios anteriores no los vimos, pero en este ejemplo vamos a aprovechar de ver esa forma. Una binomial se va a escribir: la x se distribuye binomial con el n, el p. Si nosotros tenemos el valor del n y el p, podemos escribir la distribución de nuestra binomial. Entonces, tenemos que la dicotomía tiene que ser que hay dos opciones de dos sucesos a trabajar. Entonces, en el experimento de lanzar un dado común 300 veces, se define la variable aleatoria x como el número de veces en los cuales se obtiene un número mayor que 4. Entonces, nuestro suceso A sería: se obtiene un número mayor a 4. Y el A complemento: no se obtiene un número mayor a 4. Y ahí ya tenemos la dicotomía, que son los dos sucesos: se obtiene un número mayor que 4 y no se obtiene un número mayor que 4. Con esos sucesos nosotros podemos encontrar la probabilidad. Si ustedes ven el lanzamiento de un dado, ¿cuál es la probabilidad de obtener un número mayor que 4? El 5 y el 6. Entonces serían 2 de 6. Si lo simplificamos, nos quedaría un tercio. Por lo tanto, la probabilidad del complemento es lo contrario. Para llegar a 1, al 1 tercio nos quedaría 2 tercios. Entonces ahí tenemos la probabilidad del suceso de éxito y la probabilidad del suceso de fracaso. ¿Qué es lo que tenemos que encontrar para poder definir nuestra función de probabilidad? El n, el k, el p y el q. Entonces, el n me lo entrega el ejercicio. Dice: en el experimento de lanzar un dado común 300 veces, se está repitiendo 300 veces el experimento. Entonces nuestro n es 300. Se define la variable aleatoria x como el número de veces en los cuales se obtiene un número mayor que 4. Acá es donde nosotros calculamos nuestra probabilidad. Como se obtiene un número mayor que 4, eso es lo que estamos estudiando, que es esta que tenemos acá. Y esa probabilidad nos indica que es, el p va a ser 1 tercio, por ende el q es 2 tercios. Y la pregunta es nuestro k. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa el p x mayor a 298? Entonces nuestro k nos está diciendo que tiene que ser mayor a 298. Ya tenemos los 4 datos. Con esos 4 datos yo puedo definir la distribución de la binomial. Tenemos que x se distribuye binomial
el n vale 300 y nuestro p vale 1/3. Y ahí ya tenemos nuestra distribución. Ahora, ¿qué es lo que me está preguntando? Que la probabilidad del x es mayor a 298. Eso quiere decir que va a ser la probabilidad de que el x sea igual a 299 más la probabilidad de que el x sea igual a 300. Teniendo esas probabilidades, ahora usamos la fórmula de la función de probabilidad binomial, que era la que voy a escribir acá a continuación. Esa es la función con la que tenemos que trabajar y vamos a ir escribiendo nuestros datos. Entonces tenemos la combinatoria del n que vale 300 en 299 por el p, que es 1/3 elevado a 299 por el q, que es 2/3 elevado a 1, más la combinatoria de 300 en 300 por 1/3 elevado a 300 y por 2/3 elevado a 0. Y acá la podemos desarrollar. Bueno, pueden trabajar la combinatoria con la calculadora o la pueden hacer manual, con la fórmula que ustedes ya conocen. Recuerden que la fórmula de la combinatoria la voy a escribir acá arribita. Es igual al n factorial por k factorial por n menos k factorial. Esa es la fórmula de la combinatoria. Entonces con esta fórmula también la pueden trabajar o lo trabajan con la calculadora. El 300 combinatoria con 299 son 300. Lo desarrollamos acá para que lo vayan viendo. Me quedaría 300 en 299 es igual a 300 factorial por 299 factorial por 1 factorial. Este 299 se me va con los 299 de arriba y me quedaría 300. Y 300 partido en 1 son 300 combinaciones por 1/3 elevado a 299 por 2/3 más la combinatoria de 300 en 300 es 300 factorial por 0 factorial por 300 factorial. Y esto es 1. Entonces tenemos 1 por 1/3 elevado a 300 y 2/3 elevado a 0 es 1. Y así que ahí estaríamos terminando el ejercicio. Hay que ver cuál es nuestra alternativa correcta. Entonces tenemos la primera, no lo es, porque está trabajando con las combinaciones y además está trabajando con el 298. La segunda estaría siendo nuestra alternativa correcta, que es 300 por 1/3 elevado a 299, este 99, por 2/3 más 1/3 elevado a 300. Y ahí estaría ya lista nuestra alternativa correcta.